Ciertamente nosotros, como organización autonomista, que luchamos bajo una propuesta muy clara y de la cual hemos dado cuenta en todos nuestros planteamientos, en nuestras declaraciones, en nuestros comunicados, asumimos el componente de la violencia política como absolutamente legítima toda vez que somos o nos sentimos un pueblo oprimido, ¿ya? En materias de territorialidad, en materia de autonomía, de soberanía. Por lo tanto, la violencia no la instalamos nosotros. Está instalada desde el momento mismo que hay una ocupación a sangre y fuego, una ocupación político-militar de parte de dos estados en contra de nuestro pueblo, ¿ya? Eso marca, digamos, y ese es el punto de inflexión para explicar la propuesta de liberación nacional, ¿ya? También para la convocatoria hacia los distintos estamentos del mundo mapuche para ser parte de un proceso de reconstrucción de la nación mapuche. Entonces, nosotros hablamos de llevar adelante la resistencia mapuche, ciertamente, pero hay un ámbito que es el de la reconstrucción de nuestro pueblo, porque nosotros no estamos buscando un paradigma o un horizonte de liberación que no sea el que nos mandató o el que nos heredó nuestros antiguos, nuestros Futaqueche Cuifillem, que desarrollaron un tipo de sociedad, un tipo de pueblo-nación que tuvo estos componentes de la soberanía, de la territorialidad y todo un ejercicio de gobernabilidad propiamente mapuche, ¿ya? Entonces, en ese plano nosotros reivindicamos todo el contenido legado en sus aspectos valóricos, ideológicos, culturales, para reconstruir, ¿ya? Y ahí está muy fuertemente esto de la plataforma que hablamos, del control territorial, para la recuperación de las comunidades, la reconstrucción de los Butalmapos y finalmente la reconstrucción del Gualmapo. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a esta línea de resistencia, hablamos del sabotaje por la necesidad concreta, histórica y en el terreno de hacer frente a las políticas destructivas y de acorralamiento de las comunidades que son llevadas adelante por el sistema de propiedad usurpado, principalmente de la industria forestal. Entonces, hacemos una reivindicación y una legitimización de las acciones de resistencia en ese plano, con el sabotaje. Distintos grupos han hecho ejercicio de la violencia política para también en el entendido de esta concepción de la reconstrucción de la nación mapuche, pero nosotros lo abordamos con mayor fuerza, que hay que agudizar contradicciones principalmente con la reproducción del gran capital. Y yo creo que eso explica de alguna manera por qué el Estado chileno asume con mayor fuerza la militarización del Gualmapu, porque aquí hay un accionar directo en contra de la reproducción del capital, ¿ya? O sea, las acciones son mayoritariamente contra el capitalismo, contra inversiones capitalistas, en este caso en contra de forestales y centrales hidroeléctricas que estarían arremetiendo en contra de nuestras comunidades, en contra de nuestro pueblo. Nosotros sustentamos, por ejemplo, el ámbito miliciano o militar de acción, acotado a un plano netamente de reconstrucción de nuestro pueblo, es decir, bajo una propuesta eminentemente política. Y esto se hace circunscrito a un radio de reivindicación territorial, de reivindicación ideológica y cultural de nuestro pueblo, y no tiene que transitar en otro ámbito que se supone que podría entenderse como la supremacía de lo militar por sobre lo político. Y aquí hay que dejar muy claro que el accionar que desarrolla la CAM, un accionar basado principalmente en el sabotaje en contra del capital, está circunscrito en una plataforma que tiene que ver con el desarrollo posterior del control territorial.